Hola jóvenes, buenas tardes, ¿cómo están? Como que hoy con ustedes les grabo este video con las soluciones a estos ejercicios de química orgánica para poder resolver más fácilmente las dudas que pudieras tener. La fórmula que les encargué en este ejercicio de isomería es C5H8 O2, perdón. Como comenté desde la solución de los ejercicios anteriores y hoy lo enfatizo. ¿Qué es lo primero que necesitas hacer cuando se te da una fórmula molecular en su estructura, en este caso condensada, pero sea la semidesarrollada, la desarrollada? Cuando se quieren dibujar isómeros, lo primero que te sugiero es que cheques por fórmula general si esta estructura va a corresponder a la fórmula de un alcano, a la fórmula de un alqueno o a la fórmula de un alquino. La fórmula general de un alcano, CnH2n más 2, de un alqueno, CnH2n. La fórmula de un alquino, CnH2n menos 2. Ok, tengo 5 átomos de carbono, N es igual a 5, CnH2n, vamos a ver, 5, si tengo 5 carbonos y 2 por 5, 10 hidrógenos, y en esta fórmula tengo 2 hidrógenos menos, realmente la fórmula que voy a tratar de dibujar pues va a corresponder a la estructura de un alquino. Ya que tengo esta primera parte, ya sé que se trata posiblemente de la fórmula de un alquino. Te sugería yo la clase pasada. Ya sé que se puede tratar de un alquino. Verifica desde tu conocimiento todas las posibles opciones que hay. Sabemos que un triple enlace equivale a tener menos 4 hidrógenos en la fórmula comparado con un alcano. Comparado con un alqueno, equivale, comparado con un alqueno, corresponde a tener 2 hidrógenos menos en su fórmula que la del alqueno correspondiente. Entonces, bien sencillo, si aquí me está dando como posible respuesta el que esta fórmula C5H8O2 corresponda a un alquino, yo puedo dibujar la estructura como un alquino, o bien la puedo dibujar como 2 dobles enlaces, o bien la puedo dibujar como un doble enlace y un ciclo, o, más bien no, o. Esas son mis alternativas. Pero observo que en la fórmula tengo 2 átomos de oxígeno. Entonces ya vi, por fórmula general puede ser un alquino, o puede ser 2 dobles enlaces, o puede ser un doble enlace y un ciclo en la misma estructura. Pero si checo mi fórmula y me doy cuenta de que tiene 2 oxígenos, lo que sigue es pensar qué grupos funcionales podrían estar incluidos en esta estructura. Obviamente, pues yo tener un dominio de cuáles son los grupos funcionales. Grupos funcionales que contengan oxígeno. O se trata de la función hidroxilo, que da origen a los alcoholes, o se trata de la función oxa, que da origen a la familia de los éteres, o bien se podría tratar de oxígeno con doble enlace, que corresponde a la estructura del grupo carbonilo. Y sabemos que este grupo carbonilo puede estar presente ya sea dando origen a la familia de los aldehídos o dando origen a la familia de las cetonas. Cuando el grupo carbonilo se encuentra en el extremo de una cadena hidrocarbonada,
Se trata de la función aldehído, que ya está incluyendo al doble enlace y a un oxígeno en la estructura. Si se tratara del grupo carbonilo dando origen a la familia de las cetonas, yo tengo una cadena hidrocarbonada en la que para cualquiera de los carbonos centrales, mediales, tú tienes un doble enlace con oxígeno. Es el grupo carbonilo en el centro de una cadena. Si yo considerara esto, ya tengo un doble enlace y al menos a un oxígeno. Pero tengo 2 oxígenos en la fórmula de este compuesto. Entonces puedo hacer varias combinatorias. ¿Hasta dónde voy? Puedo poner un doble enlace como función aldehído, un doble enlace en la cadena hidrocarbonada y aparte sumar, por ejemplo, un grupo OH. O puedes tener a la función cetona más un doble enlace más el otro oxígeno. Es decir, busca todas las combinaciones posibles de estructuras que tengan 2 oxígenos y 2 dobles enlaces, o un triple enlace con 2 grupos alcohol o con 2 grupos éter. Ya ahí es realmente tu imaginación, tu creatividad, lo que quieras ir viendo. Pero hemos terminado. ¿Qué grupo funcional incluye 2 átomos de oxígeno? ¿Qué grupos funcionales incluyen 2 átomos de oxígeno? Bueno, pues aquí estamos hablando de la función carboxilo, que da origen a los ácidos carboxílicos, o bien podemos tener la función éster. Un éster, habíamos visto, es esa función que combina al grupo carbonilo con la función éter. Ni se llama carboxilo, ni se llama carbonilo, ni se llama oxa. Esto da origen a una nueva familia, que es la familia de los ésteres. El grupo funcional es un éster y la familia es un éster. Si yo pusiera en mi estructura o al carboxilo o al grupo éster, ya tengo incluidos a los 2 oxígenos y lo único que me falta es incluir en la cadena, aparte, un doble enlace. De esta manera tienes tus 2 dobles enlaces y tus 2 oxígenos. ¿Sí? Con esta información, todo esto lo tuve que estar pensando, con toda esta información, lo que ya tengo resuelto es cuál es la estructura lineal que quisiera yo poner como base, a partir de la cual voy a derivar todos los isómeros. O tratar, porque pues en ocasiones tengo ya dibujadas algunas estructuras y resulta que cuando quiero dibujar un isómero particular, muy especialmente el isómero cis o trans, necesito cambiar totalmente la estructura inicial del planillo. Ok, la solución que tú hayas resuelto, la solución que tú hayas dado, posiblemente no tiene nada que ver con la solución que yo estoy dando. Yo espero que tú tengas la capacidad de evaluarte solito y determinar si lo que hiciste está bien hecho o no, siempre y cuando cumplas con la fórmula, siempre y cuando cumplas con el número de enlaces químicos que puede formar cada elemento. Carbono tiene que formar siempre 4 enlaces, oxígenos deben de formar 2 enlaces e hidrógenos deben de formar solamente un enlace químico. ¿Sí? Ok. Vamos a dibujar entonces, voy a dibujar una posible estructura. Voy a poner la fórmula de un penteno, pentadieno de hecho. Voy a poner 2 dobles enlaces. 2, 3, 4, 5 carbonos. Voy a poner los dobles enlaces como hemos estado comentando en clase, conjugados, uno sí, uno no. Y voy a poner grupos OH, para ponerte algo bien sencillito. Satura. CH2, 1, 2, 3, 4. Este carbono está saturado.
1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2 y 2, 4. 2, 3, 4, 5, 6, 7, perdón. 8 hidrógenos en total, 2 oxígenos y tus 5 carbonos. Esta va a ser mi estructura 1 para ponerlo de lo más sencillo. Para esta estructura voy a dibujar un isómero de cadena. Quedamos que el isómero de cadena tiene que ver con cortar el tamaño de la cadena hidrocarbonada. Esta cadena continua es de 5 carbonos, pues córtala. Haz una cadena de 4 carbonos. Para que no te compliques, trata de dejar en la estructura todo como lo pusiste aquí arriba. CH2, doble enlace, COH, C, doble enlace, C, OH. Observa lo siguiente, por favor. Ya corté, mi cadena es de solo 4 carbonos. No acabé de saturar porque me falta poner al carbono que estoy cortando para hacer el isómero de cadena como ramificación. Si pongo el carbono aquí, mi cadena seguiría siendo de 5 átomos de carbono. Si pongo el carbono acá, mi cadena sigue siendo de 5 átomos de carbono. Entonces la única posición posible es aquí, para cumplir con la tetravalencia. CH3. Tengo 3, 4, 5, 6, 7. Y para este carbono me está faltando un hidrógeno. 2 y 3, 5, 6, 7, 8 hidrógenos. Corté mi cadena en lugar de tener 1, 2, 3, 4, 5. Mi cadena contiene solamente 4 carbonos. De hecho, lo correcto sería numerarlo por acá. 1, 2, 3, 4. Pero ahorita esto no me preocupa porque no estoy en nomenclatura. Isómero de cadena, porque la cadena es de 4 carbonos. Para este isómero de cadena, se te pide que construyas un isómero de posición. Hacer isómeros de posición implica cambiar de posición a cualquiera de los grupos funcionales, a cualquiera de los sustituyentes. Ejemplo, voy a mover el OH del lugar para no complicar. 1, 2, 3, 4 carbonos como están puestos aquí arriba. Dejo mi CH3 como está aquí puesto arriba. Voy a dejar a este OH aquí, a este hidrógeno para completar la tetravalencia del carbón. Y al OH al que voy a mover va a ser a este, que lo voy a tener que mover. Aquí ya no lo puedo cambiar. 1, 2, 3, 4 enlaces. Pero sí lo puedo pasar a este extremo. 1, 2, 3 y para saturar un hidrógeno más. Y a este carbono lo saturo también con otro hidrógeno. 1, 2, 3, 4 enlaces. 1, 2, 3, 4 enlaces. Cuento mi total. 2, 3 y 3, 6, 7, 8 hidrógenos. Y mi estructura sigue teniendo el mismo número de átomos de carbono. Numeraría en este sentido 1, 2, 3, 4 para que todo quede en las menores posiciones posibles. Y moví de posición. Aquí tengo a mis hidroxilos en posiciones 1, 3 y aquí tengo a mis grupos hidroxilos en posiciones 1, 4. Posiblemente tú hiciste algo mucho más complicado trabajando con grupo aldehído, con grupo cetona, con grupo éster. Yo te lo estoy poniendo de lo más sencillo para que no batallemos. Voy a borrar las estructuras de arriba, pero dejo esta, porque ahora a partir de esta voy a tratar de anotar un isómero geométrico. A partir de esta dame el isómero geométrico, sea en posición cis o en posición trans. Un isómero geométrico solo lo hay cuando hay dobles enlaces o cuando la estructura es un ciclo. Voy a tomar a este doble enlace, ¿te late? A este doble enlace. Los sustituyentes de este carbono son un hidrógeno y un grupo OH. Y los sustituyentes de este carbono son un hidrógeno y una cadena que contiene otro doble enlace
y un grupo OH. Y a este hay que colgarle un CH3, 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Rectifica que tus hidrógenos estén correctos, que tus enlaces estén correctos. Un enlace, dos enlaces, 3, 4 enlaces para este carbono, 1, 2, 3, 4 para este carbono, etc. Total de hidrógenos tengo 2, 3, 5, 6, 7, 8. Si analizo la posición de los sustituyentes, ¿qué es lo más sencillo para este carbono? Este hidrógeno. ¿Qué es lo más sencillo para este carbono? Este hidrógeno. Si veo mi estructura, me quedaron los sustituyentes en posición cis. Si no estás viendo al hidrógeno, sino que estás viendo a la parte más reactiva, la parte más compleja de la molécula, si estás viendo a esto y a esto, pues quedaron en posición cis. Lo más complejo quedó los dos hacia abajo, o lo más sencillo los dos quedaron hacia arriba. Pudiste haber dibujado el isómero cis o el isómero trans. Voy a borrar este de aquí abajo y voy a poner al trans. ¿Qué hubiera hecho en este ejercicio? Copio mi misma estructura, nada más que voy a poner al OH acá arriba y al hidrógeno abajo. Y este lado de la molécula lo voy a dejar igual. C, CH3, CH, OH. Analiza tus sustituyentes. Los hidrógenos, que son las partes más sencillas de la molécula, quedaron en posición transversal. O si lo quieres ver en función de lo más reactivo, el OH y la cadena más compleja, que son los sustituyentes más complejos de uno y otro lado, quedaron en posición transversal. Este es el isómero cis, insisto, y el que dibujé abajo es el isómero trans. Digo, la verdad es sencillo, lo que sí necesitas pues es practicar un poquito más para que te salga así de natural, así de rápido, así de sencillo. Vamos a cambiar. Para el isómero geométrico, voy a dejar el de arriba. Para mi isómero geométrico, voy a cambiar y voy a hacer un isómero de función. Para este isómero geométrico voy a hacer ahora un isómero de función. Regrésalo a la estructura lineal. Tu estructura lineal, tu cadena continua más larga, voy a borrar aquí, es esto. ¿Estás de acuerdo? 1, 2, 3, 4 carbonos y quedó este carbono colgando. 3, 4, 5, 6, 7, 8 hidrógenos y tus 2 oxígenos. Voy a dejar esta parte de la molécula tal como está. Mi doble enlace, ya no lo voy a poner en mi estructura trigonal plana, lo voy a poner lineal. Y aquí tengo un OH, es este carbono, ¿sí? Voy a copiar esta parte de acá, nada más que voy a cambiar el grupo funcional. Voy a poner una acetona. Pongo una acetona al 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Ya tengo 2 dobles enlaces, ya tengo 2 oxígenos y lo único que me falta es saturar la tetravalencia del carbono. 1, 2, 3 enlaces, me falta un cuarto aquí. 1, 2, 3, 4 enlaces. 1, 2, 3, 4 enlaces. CH2 y CH3. 3, 5, 6, 7, 8 hidrógenos. Eso es isomería. Insisto, con práctica, claro, pudiste haber trabajado con ácidos carboxílicos, pudiste haber trabajado con ésteres, que como estuve paseándome por el salón tratando de resolver tus dudas, veía que estabas haciendo cosas bien interesantes, pero no te tienes que complicar. La mera verdad es que con las funciones básicas, que sería la función del alcohol, que sería la función del aldehído y la acetona, resuelves. Le quieres meter el éter, le quieres meter lo que tú quieras. ¿Sale? ¿Cómo la ves? Sé que el video va a estar un poquito largo, pero prefiero grabarlo todo de corrido. Digo, al final tú lo puedes parar a la hora que quieras, ¿no? Ok. El segundo ejercicio tenía que ver con la identificación de grupos funcionales. Te estoy poniendo una molécula que tiene un carbono, las estructuras que te puse, esto es grupos funcionales. Te puse las estructuras desarrolladas.
Esto es un CH3, lo estoy semidesarrollando. Y tengo CO, OH. Claramente veo que este grupo funcional que tengo aquí es el grupo, en inglés le decimos el grupo Q, carbono con 2 oxígenos y un hidrógeno. Es el grupo carboxilo, que da origen a la familia de los ácidos carboxílicos. De una vez, si quieres, vamos a darle nombre a esto desde el punto de vista biológico. Esto se conoce como ácidos grasos. Esto para fines de biomoléculas, que es uno de los temas más importantísimos que para ti biomédico, pues quieres revisar. ¿Sale? La siguiente estructura es la estructura, tiene un grupo metil de este lado, tiene este carbono que tiene un doble enlace con oxígeno, un enlace sencillo con oxígeno, que a su vez enlaza con otro oxígeno, y tienes un CH2, CH3. Te lo estoy pasando, insisto, a estructuras semidesarrolladas. El grupo funcional que tenemos representado aquí, COC, es el grupo éster, que da origen a la familia de los ésteres. Y que te decía hace un momentito, si lo observas, pareciera ser un grupo cetónico, pareciera ser a su vez un grupo éter. En la combinación se forma el grupo éster. ¿Sí? El siguiente ejercicio. Voy a borrar y voy a tratar de escribir un poquito más arriba. Se alcance a ver todo. Tengo un CH3. Tengo un grupo COH con un hidrógeno y tengo un CH2, CH3, ¿cierto? ¿Qué es? Pues es un grupo hidroxilo, oxidrilo o hidróxido que da origen a la familia de los alcoholes. La siguiente. Tienes esto. Ya lo hemos revisado. Esto corresponde a la función química carbonilo. Un carbono en el centro de una molécula, doble enlace con oxígeno, el grupo se llama carbonilo, que tienes dos opciones, tenerlo como aldehído o tenerlo como cetona. Si lo tengo en el centro de la molécula, está dando origen a la familia de las cetonas. Si este grupo carbonilo estuviera en el extremo, para completar su tetravalencia, requiere de un hidrógeno adicional. 1, 2, 3, 4 enlaces. Cuando lo tengo en el extremo, este grupo carbonilo da origen a la familia de los aldehídos. Vamos por repasarlo. Y por último, tienes representada la estructura de un ciclo. Que claramente ves para él, claramente yo no veo nada, claramente ves para él que tiene 3 dobles enlaces conjugados, uno sí, uno no, uno sí, uno no, uno sí, uno no. Aquí está sustituido por un grupo CH3, aquí está sustituido por otro grupo CH3. ¿Qué es esto? Esto es un compuesto aromático y da origen a la familia de los compuestos aromáticos. ¿Sale? Fácil, fácil. Insisto, el videito va a estar un poco largo, pero tú le vas parando según lo que necesites. Vamos a lo que sigue. Nomenclatura. Acabábamos de ver la clase anterior con ayuda de tu presentación, la presentación de tus compañeras, que cuando se trata de los compuestos aromáticos, lo primero que tienes que hacer es haberte aprendido de memoria el nombre
de alrededor de 15 compuestos monosustituidos. Voy a poner al CH3 en otra posición, tú lo tienes puesto arriba, da lo mismo en dónde, porque solo tienes un sustituyente. Esto sí, es un grupo metil en un benceno, estoy de acuerdo. Pero el nombre que se le da a este compuesto es de tolueno. Y el nombre que te tienes que saber es ese. El segundo ejercicio. Tienes un ciclo de 3, 6. Ok. Tienes un doble enlace aquí. Tienes un CH3 aquí y aquí. Aquí. Lo pinté un poquito diferente. Tienes otro grupo CH3 aquí. Y tienes un último grupo CH3 acá. La base del compuesto es este ciclo con el doble enlace. Los sustituyentes metil son menos reactivos, son más sencillos que el ciclo con el doble enlace. ¿Cómo nombras a este compuesto? Primero que nada, numéralo de tal manera que el doble enlace quede en las menores posiciones. Podría ser 1, 2, para que el doble enlace quede en la menor posición 1, o al revés, 1, 2. Pero si a su vez quieres que los grupos sustituyentes metil queden en la menor posición, vas a tenerlo que numerar en el sentido en contra de las manecillas del reloj. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Primero nombras a los sustituyentes en las posiciones 3, 4 y 5. Tienes 3 ramificaciones metil que se encuentran ubicadas en un 1, porque el doble enlace está en la posición 1, ciclo, X, N. Ciclo de 6 y contiene un doble enlace. Y este 1 me está indicando la posición del doble enlace. ¿Sí? Fácil, fácil, vamos bien. El siguiente compuesto. Tienes una cadena lineal de 2, 4, 5 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Del carbono 2 cuelga esta pequeña ramificación. Ahorita le llama ramificación, realmente va a ser parte de la cadena. CH, CH2, CH2, CH3. Identifica para este compuesto la cadena hidrocarbonada más larga. Estaba revisando si no tenía dobles enlaces por ahí. Mi cadena continua hidrocarbonada es esta. Quiero que el sustituyente quede en la menor posición. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En la posición 3 tengo a un metil en una cadena de 6 átomos de carbono. X, ano. Tiene puros enlaces sencillos. ¿Sí? El siguiente compuesto vuelve a ser compuesto aromático, para el cual forzosamente tienes que aprenderse su nombre de memoria. Este es bien sencillo, soy un cloro benceno. ¿Sí? El siguiente compuesto, un compuesto aromático con un grupo OH. ¿Qué más da en donde ponga los OHs? Lo que importa es que queden juntos, ¿cierto? El compuesto, el anillo bencénico con un grupo OH se conoce como fenol. Pero tú tienes 2 grupos OH. Entonces mi compuesto se llama difenol. Pero hay que indicar las posiciones, porque como esto es un compuesto disustituido, podría tener a los sustituyentes en posiciones 1, 2, en posiciones 1, 3 o en posiciones 1, 4. Cuando los sustituyentes están en posiciones 1, 2, lo llamas orto, 1, 3, meta, 1, 4, par. Entonces, este compuesto es un ortodifenol. Puedes escribirlo completo, ortodifenol, o simplemente poner la O que indica ortodifenol. ¿Ahí vale? ¿Cómo vamos?
siguiente. Tenemos un ciclo de 6. Tengo un CH3 aquí. Tengo un propil, 3 átomos de carbono, CH2, CH3. Y acá arriba tengo un etil, CH2, CH3. ¿Qué es lo más reactivo? El ciclo. ¿Cuál va a ser el nombre de la base de mi compuesto? Soy un ciclo hexano, que tengo como sustituyentes a un propil, ramificación, a un etil y a un metil. Y tú quieres numerar a esta cadena de tal manera que lo más complejo quede en la menor posición posible. Es decir, este es mi carbono 1, carbono 2, carbono 3 para que el etil, que es lo siguiente en complejidad, quede en menor posición, 4, 5 y 6. Cuando das el nombre para el compuesto, primero anotas en orden alfabético al etil. Entonces voy a decir, en la posición 3 tengo un etil. En la posición 5 tengo a un metil. Y en la posición 1 tengo a un propil. A todos ellos los tengo sentados sobre un ciclo hexano. ¿Vale? Sencillo. Bueno, que puedes detener el video, tercera vez que lo digo, pero es que sí, si no estaría esto eterno para ti. Los siguientes ejercicios tú los tenías que pintar, ¿cierto? Te estoy pidiendo que me des un isopropil, benceno, una ramificación que cuelga de un benceno. Pinto mi ciclo aromático y en la posición que me acomode pongo una ramificación isopropil. La ramificación isopropil, si te acuerdas, es un CH que tiene dos sustituyentes iguales. Es decir, este carbono que cuelga de la base es un carbono secundario. Lo voy a pintar con estructura de caballete para ya reducir un poquito y avanzar más. Carbono que corresponde al enlace de la que cuelga de la base principal y dos carbonos en posición iso. Te pido que me des un 1,3 pentadino. 1,3 pentadino. Sí, qué padre. 1,3 pentadino. Pinta una cadena de 5 carbonos. La voy a pintar en estructura de caballete. 2, 3, 4, 5 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. En la posición 1, posición 2, posición 3, ponme dos triples enlaces en 1, 2, 3, 4, 5 en una cadena de 5 carbonos. ¿Sí? 2-butenol 1. Butenol 1. No hemos visto nomenclatura de alcoholes, pero pues en la práctica ya estamos viendo cómo manejarlos. ¿Qué pinto? Una cadena de 4 átomos de carbono. Te la pinto en la estructura semidesarrollada para que sea más sencillo. En la posición 1 tienes un alcohol. En la posición 2 tienes un carbono 1, carbono 2, poniendo el enlace. Y satura. CH2, CH, CH3. Listo. 3,9. 3,9, ya es el 3,10. El ejercicio 3,10 te estoy pintando que me pintes un acetileno. Quedamos en clase, lo comenté, lo enfaticé varias veces, que se le llama acetil a esa estructura que tiene 2 átomos de carbono. Te comenté que la terminación eno nos haría pensar que esta estructura son 2 carbonos con doble enlace, pero que cuidado, este acetileno es la estructura fundamental
de el etino, como nombre y opaca, 2 átomos de carbono enlazados mediante un triple enlace. Si te lo pongo con estructura de caballete, lo pondría de esta manera. Aquí está el carbono 1, aquí está el carbono 2, y tienes tus 2 dobles enlaces, es decir, tu doble y tu triple enlace. ¿Sale? Y ya, por fin, vamos a predicciones. Además que me checo si se sigue grabando. Parece que sí. No sé cuántas horas de video van, pero bueno, ahí tienes para divertirte. ¿Qué quiero? Quiero hablar de reacciones. Quiero hablar de predecir. Predicción de productos. Te lo pido, por favor. Solo a algunos de ustedes les ha revisado sus mapas mentales. Al resto no. ¿Cómo vas? ¿Los estás corrigiendo? ¿Estás trabajando sobre ellos? ¿Los estás mejorando? Esto corre por tu cuenta. Si no, el tiempo nos va a comer. Falta ver todos los mapas de reacciones de alcoholes, de éteres, de todos los demás grupos funcionales. Te estoy pidiendo que me digas el producto de un metil ciclobuteno. Ciclobuteno, ahí está su doble enlace. Y dice metil ciclobuteno. Si no se especifica la posición del grupo metil, es que el grupo metil está en el carbono 1. Te lo voy a poner así para que lo puedas ver. Metil ciclobuteno. Que a esto lo hagas reaccionar con agua y te puse el catalizador en presencia de ácido sulfúrico. Y te di 2 líneas. ¿Por qué te di 2 líneas? No es cierto, te di una sola línea. Disculpa. Te di una sola línea, lo cual quiere decir hay un solo producto. Que sé que si hay dobles enlaces, una de las formas de reaccionar más comunes va a ser por adición a la que llamo 1,2, porque tú tienes 2 carbonos comprometidos mediante el doble enlace, a los cuales vas a nombrar 1 y 2, a los cuales les vas a agregar las cosas, ¿sí? ¿Qué aprendimos? Que en esta reacción, que se conoce como una reacción de hidratación, porque vas a agregar agua, reacción que se tiene que llevar a cabo en un medio ácido, tú lo que estás agregando es la molécula de agua. A un carbono le vas a agregar el hidrógeno, al otro carbono le vas a agregar el OH. Dimos reglas para esto, vimos la regla de Zaitsev, vimos la regla de Markovnikov, que explican lo mismo. En la adición 1,2 a un doble enlace, lo más electronegativo lo vas a agregar siempre, lo vas a adicionar siempre al carbono que tenga menos hidrógenos, que es lo mismo que decir al carbono que tenga más sustituyentes. Regla de Zaitsev o regla de Markovnikov. La de Zaitsev es para alcoholes, la de Markovnikov es para la adición de HCl o ácidos halogénicos. De los 2 carbonos enlazados mediante doble enlace, este y este, ¿cuál es el que tiene más sustituyentes? ¿Cuál es el que tiene menos hidrógenos? Este, ¿cierto? ¿Qué te estamos pidiendo? Rompe el doble enlace. Y a este carbono, agrégale el OH. Y al carbono vecino que estaba enlazado mediante el doble enlace, agrégale el hidrógeno. Ese es tu producto. Por adición 1,2, agregaste el OH a este carbono y a este que si quieres ni siquiera se lo tienes que notar, se le agregó el hidrógeno. Y no se lo tienes que notar porque en un ciclo no necesito anotar a los hidrógenos. Si hiciéramos toda una revisión, este oxígeno se quedó con el par de electrones de este enlace, por lo tanto se quedó con carga negativa. Este hidrógeno se quedó con carga positiva.
y está formando un anión y un catión. Es decir, un nucleófilo y un electrófilo. Mismos que van a reaccionar con estos carbonos que estaban enlazados mediante el doble enlace. Este carbono se convierte en el carbocatión y este carbono se convierte en el carbanión. Es decir, este se queda con el par de electrones. Por eso, con este par de electrones, atraigo al hidrógeno. Este carbono se quedó con carga positiva, por eso atraigo al OH que tiene carga negativa. ¿Sí? Revísalo. Revisa la información en los textos de química, en páginas de internet de química. Fácil, fácil. Digo, fácil, fácil después de un rato de trabajarlo. Me queda clarísimo, soy empática contigo, que si no lo estoy estudiando, que si no lo estoy revisando, pues definitivamente todo es nuevo y no me queda tan claro a la primera, ¿cierto? Y la segunda reacción te estoy pidiendo que me des la reacción entre un dicloropentano, 1,5, 1, 2, 3, 4, 5, el carbono 1 y el carbono 5, policloros en un pentano. CH2, 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 CH2. Y que a esto lo hagas reaccionar con zinc, con un metal muy electropositivo que tiene un par de electrones para formar dos enlaces químicos. Preguntaban por ahí, Juan Manuel, si te acuerdas, ay, ¿y esto quién es el catalizador? ¿O qué condición? No necesita ninguna condición. El zinc es un metal muy metálico, muy donador de sus dos electrones. Te puse dos líneas, es decir, quiero dos productos. El zinc, de golpe, arranca a un cloro con el que forma enlace por un lado y al otro cloro con el que forma enlace por el otro lado. Estructuras de Lewis. Completamos octetos. El cloro completa octetos. El zinc se queda con solo 4 electrones alrededor de él. Es decir, aquí tienes ZnCl2, cloruro de zinc. ¿Sí? Cuando el zinc arrancó a los cloros, los arranco. Cada cloro se fue con su electrón. Cada cloro se fue con su electrón. Lo cual quiere decir que aquí me quedó un electrón desapareado y aquí me quedó un electrón desapareado. Esta estructura momentáneamente es un radical libre. Cuando tengo electrones desapareados soy un radical libre. ¿Qué ocurre con este electrón desapareado y este electrón desapareado? En algún momento se van a encontrar en el plano. ¿Y qué van a formar? Un enlace químico en donde la molécula se va a ciclar. ¿Y qué obtengo? Un ciclo de 5 carbonos, un ciclopentano. ¿Sale, vale? ¿Cómo ves? ¿Cómo vas? Termino. La parte de síntesis de reacciones. Sí, es una parte complicada. Necesitas saber de memoria todas las opciones de reacción que hay para saber qué uso para llegar de un reactivo A un producto B. Insisto, yo pongo alguna ruta. Tú podrías pensar en una ruta diferente. Si llegas al producto final deseado, en más pasos, en menos pasos, bien por ti. Si alguno de los pasos intermediarios estuviera mal, bueno, pues sí, obviamente te voy a bajar algún punto por ahí, pero la idea es aproxímate, sigue trabajando con esto. Te estoy pidiendo que me obtengas alcohol etílico, etanol, a partir de metano. Etanol, alcohol etílico. ¿Qué veo? Que tengo que crecer la cadena de 1 a 2 carbonos. ¿Qué veo? Que lo que yo estoy produciendo o de donde estoy partiendo es de un alcano que está saturado. Y yo quiero hacer un hueco para poder meter agua
hidratar y llegar al alcohol. Entonces, más o menos ya tengo una idea. Paso número 1. Si a este metano lo hace reaccionar con halógenos en presencia de luz ultravioleta y calor, se lleva a cabo una reacción de sustitución por las condiciones tan drásticas de la reacción. Un cloro va a sustituir a un hidrógeno y te va a quedar ácido clorhídrico. Y el otro cloro va a reaccionar y te va a formar tu clorometano. ¿Sí? Tengo un átomo de carbono. Yo necesito 2 átomos de carbono. Necesito hacer crecer la cadena hidrocarbonato. Llevamos varias sesiones, bueno, 2 sesiones, en donde trabajamos, más la de la explicación, en donde trabajamos con la reacción de síntesis de Wurtz, en donde a partir de derivados halogenados tú vas a hacer que la cadena hidrocarbonatada crezca. Tomo a este clorometano, lo hago reaccionar, a propósito lo voy a poner para este lado, con otro clorometano. ¿Que de dónde salió? Pues del mismo frasco en donde estoy obteniendo mi producto, o se lo pides al almacén. Si a esto lo haces reaccionar con magnesio, con sodio, con zinc, con calcio, nada más fíjate si el metal que estás ocupando es monovalente o divalente. El magnesio es divalente, es decir, de golpe arranca a los 2 cloros. ¿Y en qué vas? Vas en una cadena más larga de 2 átomos de carbono, vas en un etano. ¿Qué te falta para que esto se transforme en alcohol? Esta molécula es saturada, esta molécula no es reactiva. Pues hazle un hueco. Si le hago un hueco, si le pongo un doble enlace, y luego la puedo hidratar. ¿Sí? La voy a poner arriba. Paso 3. Tengo mi etano y lo voy a craquear. Presión de 30 libras sobre pulgada cuadrada. Temperatura de desde 300, todo depende de qué nivel de cracking le quiero, a 500, 600 grados centígrados. Y como catalizadores, óxido de silicio o bien óxido de aluminio. Y el producto de esa reacción, el cracking, te rompe a la molécula en especies más chiquitas o te deshidrogena. Lo que quiero ahorita es deshidrogenar CH2, CH2, cada carbono, libera un hidrógeno, se forma el doble enlace y me sobra hidrógeno molecular. Y paso 4. Y último, a este alqueno, hidrátalo. Agrégale agua en presencia de ácido sulfúrico y da lo mismo cuál es el carbono 1, cuál es el carbono 2, porque la molécula es simétrica. A un carbono le agregas el hidrógeno al romper el doble enlace y a la otra le agregas el OH. ¿Sí? Ya diré, 4 pasos. Cuando tengamos más rutas estudiadas, pues te vas a dar cuenta que podrías haber hecho cosas más sencillas que esto, pero ahorita pues no tengo tanta tela de dónde cortar, tantas reacciones de dónde partir. ¿Sale, vale? Y por fin, la última. Ya, viernes, vámonos. Te estoy pidiendo que obtengas metano. Te estoy pidiendo que tu producto sea metano, CH4, partiendo de una molécula de fluoropentano. 2, 3, 4, 5. Fluoropentano. No especifiqué dónde está el flúor. Si lo especifico, es que el flúor está en posición 1. Es decir, F, CH2, 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 CH3. Y quieres producir metano. ¿Qué se te ocurre hacer? Tal vez digas, craquearlo.
para hacerlo más chiquito. Sí, espérate. Claro que uno de los pasos eventualmente va a ser craquear, pero yo no puedo craquear a una molécula que tiene halógenos porque ese halógeno la hace ser a esta molécula muy reactiva. Entonces, primero que nada, quítale el flúor. Nada más que las reacciones de eliminación se conocen como reacciones de eliminación 1-2. Le quito al carbono que lo contiene, la parte más electronegativa, y al carbono vecino, pues le quitas un hidrógeno. ¿Sí? Entonces, si yo, 1, 2, 3, 4, 5, a mi fluoro pentano, lo hago reaccionar con sosa, vimos esta reacción, con sosa o con potasa en solución de alcohol, solución alcohólica. Comentamos que por diferencia de electronegatividades voy a trabajar con el NaOH. El sodio se queda sin electrones, con su carga positiva como buen ion, y el radical OH se queda con el par de electrones como anión con su carga negativa. Este sodio, que es muy electropositivo, ¿con quién se va a unir? Pues con este flúor, que es súper electronegativo, y te va a formar fluoruro de sodio, primer producto. Más del carbono vecino, quítale un hidrógeno. Este hidrógeno que vas a quitar, con carga positiva, se va a unir con este OH para darte agua, OH. Y si quitaste de aquí al flúor y de aquí quitaste al hidrógeno, ¿qué formas? Un doble enlace. Aquí estaba mi flúor, aquí estaba saturado. Si quito el flúor y quito un hidrógeno, 1, 2, 3, 4, 5, ¿qué formo? Un doble enlace. ¿Sí? Así de fácil. Quiero llegar a metano. ¡Ay, vamos a craquearlo! No, espérate. El doble enlace sigue siendo bien reactivo. Primero llévalo al alcano y ya después lo craqueas. La reacción de cracking se hace con alcanos. Entonces me quedo con este. ¿Sale? Ya no sé en qué paso voy. No anoté los pasos. A este penteno, 2, 3, 4, 5. Hidrogénalo en presencia de platino, paladio o níquel y se va a convertir en un alcano. 1, 2, 3, 4, 5. Reacción de adición 1, 2. ¿A qué carbono se adiciona? Me da lo mismo. Lo puedes agregar, es un hidrógeno y un hidrógeno que más da que carbono esté más o menos sustituido. Ya tengo mi alcano saturado, ya tengo mi pentano. Ahora sí, craquéalo. Si toma mi pentano, esto es un 2, que se ve ahí. 3, 4, 5. Si a este pentano lo sometes a presión de 30 libras sobre pulgada cuadrada, temperatura de 300 a alrededor de 600 grados centígrados y catalizador óxido de silicio CO2 u óxido de aluminio, una oxidación catalítica, un craqueo, tú vas a romper a esta molécula en cuantos isómeros se puedan, no isómeros, perdón, en cuantas fracciones se pueda, moléculas de un carbono, moléculas de 2, moléculas de 3, moléculas de 4, o podrían formarse dobles enlaces, que se podrían formar aquí o aquí o acá, es lo mismo que aquí o aquí. Pero como lo que me interesa obtener es mi metano, ya lo borré, yo quería llegar a metano, de todos los productos que se forman por destilación fraccionada, tú vas a llegar a tu metano. Y podrías asumir que toda la molécula se rompió en puros metanitos. Y ya llegaste al producto final. ¿Sale, vale? Las soluciones que te estoy escaneando, que voy a subirte para que
además de con esto, puedas revisar tus resultados. Posiblemente la parte de predicción y de síntesis la resolví de la misma manera. La parte de isomería la resolví con isómeros distintos. Digo, con lo que se me ocurrió el día que lo estaba resolviendo, ¿sale? Obviamente sí, si tienes tarea, tu tarea es estudiar, es revisar, es ver cómo lo resolviste tú. Si tienes duda, pues el lunes lo comentamos y seguimos avanzando, ¿sale? Muchísimas gracias, bonita tarde, bye bye.